El punto 2.5, la seguridad laboral. Bueno, ya vimos anteriormente que guardar las medidas de seguridad e higiene del trabajo es imperativo legal y el empresario tiene que facilitar todos los medios para asegurar que el trabajador desempeña sus funciones en un entorno seguro y con todos sus EPIs y tal. Bueno, pues si vamos a la definición de acción preventiva, dice que es todo sistema que permita prevenir los daños para la salud de los trabajadores antes de que estos tengan lugar, ¿vale? Para ello, es obligatorio que el empresario haga un plan de prevención de riesgos. El plan de prevención de riesgos no es más que ese documento en el que vamos a reflejar los compromisos y objetivos en materia de acción preventiva y de esta forma vamos a establecer los objetivos que queremos lograr, definir las responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, desarrollar aquellas líneas de actuación para gestionar la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Es un documento en el que vamos a establecer todo esto y tiene que estar bien definido porque si lo documentamos bien, estaremos en posición de hacer un buen trabajo de prevención de riesgo. Si no sabemos hacerlo, tendríamos que encargar esta tarea a una empresa especializada en prevención de riesgo. Pero ya sea el empresario o ya sea una empresa que contratemos nosotros, esto hay que hacerlo sí o sí. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece unos principios de la acción preventiva que los tenemos aquí resumidos. Vamos a verlos así de una forma liviana. El primer principio sería evitar los riesgos. Todo aquello que sea peligroso, pues vamos a evitarlo. Si bien es cierto, no podemos evitar todos los riesgos porque habrá, por ejemplo, funciones o actividades que ya de por sí son peligrosas y no por ello vamos a dejar de hacerlo. Sí podemos llevarla a cabo en un entorno seguro, eso sí, de forma segura o asegurándonos lo más posible. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Aquellos que no se puedan evitar, por lo menos vamos a evaluarlo de tal forma que seamos conscientes de cuáles son y así poder minimizar el riesgo en sí. Combatir los riesgos en su origen es lo más lógico que podemos hacer cuando nosotros somos conscientes ya de la existencia de esos riesgos. Imagínate que el techo se está cayendo a cachos. ¿Qué es más lógico? ¿Repartir cascos a todo el capital humano o arreglar el techo? Pues arreglar el techo. ¿Por qué? Eso sería combatir el riesgo en su origen. No vamos a aplicar una técnica de acción preventiva colateral meramente complementaria si podemos combatir ese riesgo en su origen. ¿Vale? Adaptar el trabajo a la persona es la ergonomía en el trabajo. Es decir, en la plantilla de trabajadores podemos tener diferentes perfiles y en función de los perfiles podemos adoptar diferentes medidas. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, personas con una condición especial, como puede ser un sordomudo o una persona invidente, pues tienes que adecuar su puesto de trabajo a esa condición. Por ejemplo, a la persona invidente, si está trabajando con un sistema informático, puedes darle aquel recurso que le permita hacer su trabajo, aún así, sin poder ver, por ejemplo, un teclado en braille. O a la persona sordomuda, imagínate que no se entera de la sirena de incendios en caso de que ocurra un incendio, puedes poner otras señales de advertencias que sean lumínicas en vez de sonoras, ¿vale? Que sean visuales, o incluso encargar a sus propios compañeros de trabajo que en caso de emergencia o de urgencia de algo, bueno, pues que se encarguen de avisar a esa persona que puede no darse cuenta de lo que ocurre. Hay mil formas de hacer esto, ¿vale? Así que tenemos que adaptar el trabajo a cada persona que tenemos en plantilla en función de la diversidad de perfiles que tenemos dentro.
también a fin de evitar trabajos que sean simples, rutinarios, aburridos, pero que esto ya lo considero quizás un poquito menos importante, pero aún así en el día a día puede serlo, a fin de combatir la ansiedad, el estrés. Tener en cuenta la evolución de la técnica a fin de que todas las medidas de prevención que nosotros aplicamos dentro de la empresa no estén obsoletas. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. No sé si esto ya es más desde el punto de vista doméstico. No sé si os acordáis cuando erais chicos, en casa del abuelo y la abuela siempre había un termómetro de mercurio. El mercurio es súper peligroso. Si queréis encontrar un termómetro de mercurio en el mercado ya no se venden, ¿vale? Ya los termómetros que se puedes comprar son de galio. Es un elemento que, pues, supuestamente es menos nocivo que el mercurio. Es un ejemplo de cómo se sustituye algo peligroso por algo que no entraña tanto peligro, ¿no? En la empresa, pues lo mismo. Todo lo que sea peligroso, pues lo vamos a cambiar por aquello que haga la misma función, pero que no entrañe ningún peligro o que se minimice. Hacer una planificación de la prevención. Esto es muy genérico. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la protección individual. Esto es, repartir EPIs a lo que es el capital humano de la empresa es algo lógico, coherente y además necesario, pero si bien es cierto, si tenemos que elegir entre aplicar medidas que protejan a todos los trabajadores a la vez y aplicar medidas que protejan a solo un trabajador o a los trabajadores de forma individualizada, pues se debe primar siempre la protección colectiva a la individual. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores, aunque parezca mentira, dar un curso de formación a los trabajadores ya de por sí es una medida de prevención. Poner en conocimiento de los trabajadores aquellas cosas que les resulta imprescindible llevar a cabo para que su trabajo no desempeñe o no entrañe ningún riesgo, ella de por sí una medida de prevención. Imagínate tú que tú contratas a 20 trabajadores y no le das el curso de prevención de riesgo que estás obligado por ley a impartir antes de que se pongan a trabajar. Si no le impartes ese curso de prevención, muy posiblemente ellos van a hacer su trabajo de una forma inadecuada, que entraña mucho más riesgo y que en circunstancias excepcionales o de riesgo no van a saber cómo actuar. Ese curso de formación, solo un curso de formación ya de por sí, por tanto, es una medida de prevención de riesgos, ¿vale?